¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet? Empezamos un nuevo día, una nueva jornada informativa. Hoy vamos a conversar con el señor Mario Guerrero, analista principal del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank. Con él vamos a comentar algunos aspectos importantes, el porqué del retroceso de las viviendas, en la venta de viviendas, que ha ocurrido esto según cifras de TINSA, que es una consultora importante en el mercado inmobiliario. Hay un retroceso del 9,78%, se dice que es por cautela por parte de los bancos. Vamos a ver qué ocurre en realidad. El Banco Central sigue interviniendo en el mercado. El dólar se mantiene en 2,58, 5, 7, es más o menos esa la situación. Lo saludamos, señor Guerrero, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. ¿Y quién gana hoy día? Bueno, esperamos Perú, obviamente. Es la primera pregunta. Cuéntenos, por favor, estamos así también. Aquí alguna de mis participantes ha venido con su polo de la selección. Les cuento. Muy bien, empecemos a analizar entonces la situación de nuestra economía. ¿Estaba en la situación como para preocuparnos realmente? Porque imagino las expectativas también se van a afectar de alguna manera por los hechos de Camisea, por la expectativa de si vamos a tener una tarifa más alta o no. Sí, efectivamente son factores de riesgo que ya lo habíamos mencionado. De alguna manera la economía está sintiendo el impacto de, por un lado, diríamos dos riesgos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el entorno internacional y lo vemos viendo por el comportamiento del sector exportador, que se refleja en menores precios de exportaciones, sobre todo por el lado de metales, que han venido deteriorando en algo los términos de intercambio. Esto no solamente afecta la balanza comercial, que según cifras preliminares en agosto habríamos tenido un ligero superávit, sino también la recaudación tributaria. Lo hemos visto por el lado de la recaudación de impuesto a la renta, sobre todo vinculado al sector minero. Y el otro riesgo son el riesgo interno, el tema de conflictos sociales y también el riesgo que involucra la subversión y los daños y lo que podrían afectar al clima de inversión y de negocios sobre todo. Y eso es algo que evidentemente preocupa. Por lo pronto, la economía viene creciendo a un ritmo muy cercano a su potencial, incluso para el mes de agosto pensamos un poco más del 6%, o sea que sin crisis y sin este tema de conflictos sociales y riesgos terroristas, podríamos tranquilamente estar creciendo a niveles de 8% como lo hacíamos hace unos años, ¿no? Claro, y ahí habría un problema de si la energía va a podría abastecer ese requerimiento, ¿no? Exacto, son los riesgos de un crecimiento alto y sostenido, es que nos encontramos frente a ciertos cuellos de botella y uno de ellos es el factor abastecimiento de energía eléctrica, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el año 2007, 2008, donde la economía venía creciendo a tasas cercanas al 10%, ya se hablaba de estos riesgos, que de alguna manera se mitigaron cuando hubo el impacto de la crisis financiera internacional, el año 2009, la economía se desaceleró y mientras tanto este tipo de proyectos vinculados a energía continuaron madurando y eso abrió un poco más de espacio, ¿no? Hoy en día, cuando la economía vuelve nuevamente a retomar un ritmo de crecimiento relativamente elevado y sostenido, volvemos a encontrarnos nuevamente con ese tipo de cuellos de botella donde el crecimiento de la demanda por energía va más rápido que, como es natural, el crecimiento de la oferta, pues se trata de grandes centrales hidroeléctricas o centrales térmicas que requieren cierto proceso de maduración. Efectivamente, y en este sentido, entonces, ¿cómo observa el contexto internacional, ¿no? Incierto, sigue la incertidumbre, Estados Unidos con elecciones, en Europa con noticias de bajas de calificación a España en categoría ya de nivel basura para sus papeles. En general, ¿cómo ve? Sí, yo creo que lo habíamos comentado anteriormente y es una visión que mantenemos. En realidad el deterioro continúa en la medida que no se tomen los paliativos y las medidas relativamente concretas, ¿no? Y creo que vemos que este proceso tan complicado en el cual se encuentra el mundo desarrollado definitivamente va a continuar. Algo que sí llama la atención y un poco que hay que tener en cuenta hacia adelante para nuestra economía es el hecho de que la crisis no es nueva, ya venimos observándola desde el 2008 y a pesar de ello nuestra economía viene creciendo 6%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Los empresarios no están preocupados? Sí lo están, hay cierta cautela, pero esa preocupación y cautela no está incidiendo en la toma de decisiones de inversión. Los procesos de inversión y los proyectos continúan ejecutándose, hay cierto optimismo sobre el comportamiento de la economía. Entonces, es una preocupación que no está
hasta ahora afectando de manera significativa la toma de decisiones de proyectos de inversión. Estamos aprendiendo a convivir en un contexto de incertidumbre y creo que a eso, tanto, sobre todo el mundo empresarial, se está acostumbrando, ¿no?, a ello. Pero el ministro acaba de lanzar una voz de alerta, el ministro de Economía, diciendo que si la economía china crece menos de 7, o a niveles de 7, o aterriza duro, ha dicho, frena de manera abrupta, podría eso afectarnos, ¿no? Aun cuando tenemos un comercio de más o menos 16%, pero el impacto viene por el tema de precios de metales, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Cuando hablábamos de este mundo de incertidumbre, principalmente hacíamos referencia a Estados Unidos y Europa, que son los que tienen básicamente grandes problemas de distorsiones monetarias y fuertes desequilibrios fiscales. En el caso de China, si bien es cierto se ha visto, es importante para el Perú porque es hoy por hoy nuestro principal socio comercial, y China se ha visto afectado efectivamente por la desaceleración de la recesión en Europa y el bajo crecimiento de Estados Unidos. Sin embargo, ya esta economía ha venido tomando medidas de impulso monetario y de impulso fiscal, que hasta ahora han habido una recuperación moderada, pero no hemos visto aún, como sí se observó en el pasado, una rápida recuperación de la economía china, ¿no? Sabemos que ellos ya han pasado por eso en el 2009, tienen ese tipo de experiencias, han sido relativamente flexibles y agresivos en las medidas que han tomado. Lo que estamos pendientes y estamos observando es qué tan rápido la economía china puede nuevamente manejar su recuperación. Pero sí, efectivamente, más que Estados Unidos y Europa, desde el punto de vista del frente externo, China es el aspecto más sensible para la economía peruana. ¿Cuál es la perspectiva de la economía china entonces? Pensamos que sí se va a recuperar como lo hizo anteriormente en el periodo 2008-2009. Después de sufrir el impacto de la crisis que generó una desaceleración en la economía china, tomaron medidas similares a las que se vienen adoptando actualmente desde el punto de vista de estímulos fiscales, impulsos monetarios, recortes de tasas de encaje, recortes de tasas de interés, mayores gastos públicos, aunque eso obviamente toma un periodo de maduración, de impacto sobre la economía, hay un cierto rezago ahí. Pero esperamos que, si no es en el cuarto trimestre, el primer trimestre o segundo trimestre del 2013, ya la economía china muestre signos de recuperación y eso le va a dar definitivamente cierta sostenibilidad al comportamiento de los precios de los metales. Hay algo que está pasando en China que también está pasando en el Perú y es muy importante recordarlo, que es un surgimiento de clase media, ¿no? Hace 10 años hablábamos de que Pekín era una ciudad muy llena de bicicletas y hoy en día el tránsito en Pekín es bastante complicado, ¿no? Hay un boom de accesos, de surgimiento de clase media, la mayor parte de la población dejó de ser rural y ahora es urbana. Entonces están en un proceso de industrialización de mediano y largo plazo bastante importante, que yo creo que como factor estructural le da soporte para que seamos relativamente optimistas sobre el futuro de la economía china y por lo tanto de la economía peruana también. Una buena noticia. Señor Guerrero, vamos a hacer una pausa breve. Perfecto. Al retornar vamos a hablar del dólar, pero también de la venta de viviendas, este retroceso del cual TINSA, esta consultora inmobiliaria, advierte. Vamos a preguntarle al señor Guerrero qué piensa de eso. Volvemos. ¡Hey!